eje X, la altura de cálculo del eje X. ¿Cómo vamos a hacer para calcular la rigidez de la placa? Es más fácil todavía. La rigidez de las dos columnas que están a los costados lo calculo por ¿qué método? Lo calculo por mutuo. La pregunta sería, ¿qué longitud de viga voy a tomar para que mutuo pueda calcular la rigidez? ¿Será la longitud hasta la mitad de la placa? Es decir, quizás sea muy exagerado, ¿no? Porque las placas son elementos más alargados, son elementos más rígidos que tienen mucha más resistencia y rigidez dentro de su plano. Entonces, considerar que la viga se puede deformar así dentro de la placa, ¿es válido? No, pues, porque dentro de la placa hay una zona bien rígida que se llama el brazo rígido. Entonces, no, ni siquiera va a sentir la deformación la viga ahí, porque es parte de un elemento más rígido que ella. Entonces, ¿qué se debería asumir? Se debería asumir que la longitud de las vigas para aplicar el método de mutuo, por lo menos para las columnas que están a los costados, debería ser ¿hasta dónde? Hasta acá. Esta sería la longitud de ejes de la viga. Y también por acá, hasta acá. Longitud entre ejes de viga. Es decir, a la cara de la placa, ya no se toma hacia el medio de la placa. No, ese es el eje de la placa, ese sería el eje de la placa. ¿Ya? ¿Qué más dice mutuo? Ya, calcular la rigidez de A y de C es fácil, ¿no? Ya conocen el método, necesito de las longitudes de viga, necesito del tamaño de las vigas, el tamaño de la columna, perdón, la altura de cálculo, necesito los materiales, el F' de C. Tengo todos esos datos, tengo todas las variables. Pero ¿cómo se hace en el caso de la placa? En el caso de la placa, yo necesito una fórmula directa para calcular su rigidez. La rigidez de la placa, para este ejemplo, será igual a lo siguiente. Módulo de elasticidad, espesor de la placa, sobre 4 veces la altura de la placa, sobre la longitud de la placa, todo esto al cubo, más 3 veces esa misma proporción. Y vamos a ver qué parámetros es cada uno. Profesor, ¿puedo usar esta rigidez también para muros de albañilería confinada? Sí. También puedo usar esta expresión, adelante, para definir el aporte, ¿no? Porque pueden haber edificaciones mixtas. Estamos hablando de sistemas aporticados con sistemas de muros, de muros de albañilería, ¿no? También puedo usar esta expresión para definir muros de albañilería. Puede ser albañilería confinada, puede ser albañilería armada, lo que quieran. No vamos a usar muros en el curso porque no nos va a alcanzar el tiempo, pues. Tenemos que averiguar cuál es el comportamiento sísmico de un edificio de varios pisos. Y a lo sumo vamos a poder hacer una edificación de 2 pisos de manera manual, ¿eh? O sea, lo que han visto antes es un poco. Recién van a ver el denso del trabajo que es encontrar el análisis matricial de una estructura. Utilizando el método de mutuo, claro. Pero aprovechen esta práctica, ¿no? Para subir su puntaje. Aprovechen la T2. ¿Bien? Porque el examen final es lo fuerte que hay acá, ¿sí? Entonces tienen que aprobar, van a aprobar el curso obviamente, ¿no? Pero si quieren mejor nota, suban su T1, su T2, se les está dando varias opciones, ¿no? La T2 va a ser grupal, todas van a ser con apuntes, tienen 3 horas de tiempo. En ciclos pasados hay 20, hay bastantes 20 en las primeras evaluaciones, aprovechen, ¿no? Ya depende de ustedes. Pero la idea es que también no se quede en la nada. ¿Qué pasa con un sistema que también es mixto, ¿no? Que no solamente tenga columnas y vigas, sino que tenga una placa de concreto.
entonces necesito de algunos datos. O también que el sistema esté compuesto de muros de albañilería confinada. Podría utilizar esa fórmula, es una muy buena aproximación. Sin embargo, no es el resultado que me va a dar el programa. Va a haber cierta diferencia, porque el programa tiene muchos métodos muy afinados que me va a dar un resultado más detallado, más exacto todavía. Pero digamos que dentro de lo conservadormente hablando, pues es aceptable, ¿no? Me va a dar resultados confiables, estos métodos. Bien, ¿qué es el módulo de elasticidad? El módulo de elasticidad ya lo conocen, es la magnitud de la tangente de una curva, ¿no? Esfuerzo de formación que depende del material, de F' de C. Fórmula 15.000 raíz de F' de C. ¿Qué es T? T es el espesor del muro. Esto lo voy a dibujar más abajito, ¿ya? Para ver el T. Esta distancia sería la longitud entre ejes de las vigas. Entonces, para verlo de forma tridimensional, ¿sí? El muro es así. El muro es delgadito, ¿no? En la otra dimensión. Vamos a ponerlo de rojo. Bien, entonces el muro, la placa, tiene una distancia. ¿Cuál sería esta? La longitud de la placa. ¿Dónde estaría su espesor? Estaría acá, ¿no? El espesor de la placa, T. ¿Y me faltaría qué cosa? La altura de la placa. ¿Cuál es la altura de la placa? La altura de cálculo. Tengo todas las dimensiones. Eso se va a cumplir. Esta fórmula se va a cumplir cuando ustedes hagan el análisis en la dirección más larga de la placa. Entonces, nota. Si el análisis lo hago, se desarrolla en el sentido más largo de la placa, es decir, ¿paralela a qué distancia? ¿Paralela a qué distancia la placa? ¿Al espesor? No, paralela a la longitud de la placa. Es decir, mi análisis es en la dirección más larga de la placa, paralela a la longitud de la placa. Obviamente se llama longitud, pues, ¿no? Porque es más largo, ¿no? Y el otro es T. El análisis, utilizando esta fórmula, lo voy a hacer en el sentido más largo que se tiene de la placa. Pero ¿qué pasa si yo tengo por acá otra conexión con otro pórtico? Por acá hay otro pórtico que viene así perpendicular, es parte del eje contrario, ¿no? ¿Qué sucede ahí? El análisis se hace como si fuera una columna de base ancha. ¿Cómo así? Entonces vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Si se tiene un pórtico perpendicular, a ver. Perpendicular, ¿qué pasa? Voy a dibujar la placa otra vez. Voy a dibujar la base de la placa. Ahí está. Voy a empotrar la base de la placa al suelo. Pero ya no voy a dibujar su eje, que es el análisis, ¿no? Voy a dibujar que esta está unida en la otra dirección a otra columnita, quizás acá esta. Está unida a una columna que está al fondo. No, voy a hacer la más pequeñita. Esta la voy a hacer más alejada, ¿ya? Bien, y esta columna con la placa en el sentido perpendicular están unidas a partir de una viga. No cae ahí, ¿no? Me equivoqué. Ahí está. Están unidas a partir de una viga. ¿Se ve la figura tridimensional? Sí, ¿verdad? Faltaría acá también al final algunas cosas como estas, ¿no? Así.
Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido de análisis, si yo voy a ir en esa dirección de análisis, acá, este va a ser mi sentido de análisis, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar las fórmulas de Muto, pero la fórmula de Muto básica, la más básica de toda la fórmula de Muto es la inercia. La inercia de la placa, ¿cuál será en ese sentido de análisis? Será base por peralte al cubo entre 12, ¿no? ¿Cuál sería entonces? Vamos a ver. ¿Cuál sería la base? La dirección más larga es la que la dirección, mejor dicho, que es paralela al sentido de análisis es la que tengo que elevar al cubo. ¿Cuál es? Esta, ¿no? Esta sería mi h. O en otras palabras, este sería, ¿cómo se llama esta dimensión? Espesor de la placa. ¿Y esta sería qué cosa? Mi longitud de la placa. Al final este es todo el área, ¿no? De la placa. Entonces, ¿cómo debería reemplazar esta fórmula? Esta fórmula va así. Esta fórmula sería L de la placa por T al cubo. Y esto lo usan en el recuadro de Muto. Es decir, ya la van a trabajar como una columna de base ancha. Luego se usan las fórmulas de Muto. ¿Qué quiere decir? Voy a calcular la rigidez relativa de la placa, ¿no? Que ustedes ya saben es la inercia de la placa entre la altura de la placa. Ya la altura ya la conocen, ¿no? En este caso es esta misma, o puede ser diferente en el sentido perpendicular porque la viga en Y puede tener diferente peralte, ¿no? Habría que revisar eso. Pero yo sé más o menos cuánto sería su altura de placa, hacia el eje de la viga, obviamente. Yo tengo también, ¿qué cosas? Tengo la rigidez perfectamente empotrada de la placa. 12 veces E de la inercia de la placa sobre la altura de la placa entre, mejor dicho, al cubo. También, ¿qué cosa sé? Que el K de la placa sería la suma de todas las vigas que llegarían a la placa en rigidez, ¿no? Rigidez relativa de las vigas, que sería de esta, ¿no? Única, si fuera la placa la última del pórtico, entre rigidez relativa de la placa. ¿Qué más? El delta, 0,5 del K que tiene la placa sobre 2 más el valor de K. Y finalmente la rigidez final en esa dirección de la placa, ¿cómo sería? Delta por la rigidez perfectamente empotrada de la placa, ¿no? Ahí está. Entonces, voy a tener que identificar cuál es la dirección más corta y cuál es la dirección más larga de la placa, porque no puedo usar esta misma fórmula en los dos sentidos, porque en un sentido la placa es más fuerte que en la otra dirección. En un sentido uso esta, donde la dirección me marca que la placa es la más fuerte, la dimensión más larga, porque es más difícil doblar a un muro que es mucho más largo, ¿no? De voltearlo, de empujarlo, digamos así, ¿no? O querer flexionarlo. Pero en cambio, si yo me paro acá y esta es la misma placa, es más fácil para mí tumbarlo para ese lado. Entonces es más débil. Por lo tanto, sus rigideces no pueden ser calculadas en el mismo nivel. Entonces se toma como la rigidez de una columna típica, pero de base ancha, de base recontra ancha. Bien, eso era lo que faltaba mencionar, ¿no? De la pregunta que alguien tenía también de sus compañeros. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero hacer muros de albañilería, ¿no? El análisis de muros de albañilería. Bien, no sé si hay alguna pregunta más, si no vamos al SAP o al ETAP. Profe, ¿qué se diferencia un muro con una placa? ¿Qué se diferencia un muro de una placa? Claro. Lo mismo es, pues, ¿no? O sea, si hablamos de muro de corte, es lo mismo que placa de concreto armado. O la pregunta es de columna con placa. Ya en columna con placa. Ya, y la diferencia es en la proporción. ¿Cómo puedo saber si una columna es una placa o si una placa es una columna, ¿no? Al revés. Debe haber una proporción de 1 a 4 siempre. La columna tiene L de X, por ejemplo, con L de Y. Siendo L de Y menor a L de X en este problema. Entonces, ¿cómo sé si esa columna no llega a ser placa? La relación es un cuarto. Un cuarto es 0,25. Entonces, la dimensión más corta, es decir, L de Y al L de X, siempre tiene que ser,
No, perdón, es al revés. 4 es la relación. Entonces sería el L de X al L de Y siempre tiene que ser menor a 4. Bien, tiene que ser menor o igual a 4. O también si quieren, L de Y a L de X siempre tiene que ser mayor que un cuarto. Si esa relación se mantiene, entonces la columna, el elemento se puede definir como una columna. Por ejemplo, ¿no? Si esta dimensión fuera de 25, por ejemplo, si esta dimensión fuera de 25, ¿cuánto máximo puede tener esta dimensión? ¿Cuánto máximo tiene esa dimensión para definirla como columna? 1 metro. 1 metro, muy bien, 1 metro, así es. ¿Ya? Entonces, en esa proporción, pues, si yo tengo el ancho, la dimensión más pequeña de mi columna, y yo la multiplico por 4, entonces esa es la dimensión más larga para definirla como columna. A partir del metro, 1,20, 1,50, ya es placa, así, de por sí. ¿Bien? Pero ¿qué sucede? También sucede que algunos autores le cambian un poquito, si quieren, esa tónica y quieren ser más flexibles. Entonces algunos le dicen, no, que sea hasta 6 o que sea hasta 1/6. También van a encontrar bibliografía que dice 6 y 1/6 el otro límite. Digamos que este límite es el más conservador, menos conservador, ¿ya? Son diferentes literaturas. La norma indica esto, ¿no? 1/4. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. A ver. ¿O alguna duda más? Acá le pondríamos, ¿no? Límite de columna placa, ¿no? Límites para definir columnas. Límites para definir columnas. Bien. Vamos entonces a el programa. ¿Salvo que haya otra pregunta? ¿O alguna duda más? ¿En dónde más se usan? ¿Qué tipo de construcciones se usan más las placas? Se usa cuando generalmente ya no puedes controlar el desplazamiento con pura columna. Porque probablemente, digamos, si tú vas a predimensionar, porque lo que hemos hecho en el curso, en este ejemplo, era jugar con pura columna, ¿verdad? Y si yo aumento el número de pisos, ¿qué va a pasar con las columnitas? Obviamente con el predimensionamiento que he hecho no va a cumplir, pero ¿qué voy a necesitar? Que la columna crezca, ¿no? Probablemente porque va a llevar más carga. Han visto que el predimensionamiento depende de la carga y depende de la longitud de anclaje. Pero si yo tengo más pisos, la columna se va a volver más grotesca. Va a empezar a crecer más y más. Entonces en algún momento la columna se va a volver en una de 1 metro por 1 metro, cuando tengamos pisos altos. Entonces, ¿qué sucede eso? Primeramente ya no es aceptable arquitectónicamente, porque te va a ir en contra del espacio libre que tienes tu dormitorio, tu sala, tu comedor, no lo sé. O sea, va a ir en contra de los principios de la arquitectura. Eso es uno. Después, generalmente cuando hay edificios altos no se colocan columnas, porque el sistema puede ser muy flexible ya y puede desplazarse mucho. Entonces, ¿qué se hace? Se va colocando placas poco a poco. ¿Dónde se colocan? Eso ya lo tienen que jugar ustedes en la planta. Tienen que ver dónde puede hacer una posición correcta de la placa para que no me provoque el efecto de torsión. Ahora que vamos a ver el software y el modelo, les voy a mostrar cuáles son las formas correctas en las cuales yo puedo ver que el edificio se está comportando de una manera uniforme. ¿Qué pasa si yo le voy a colocar placas donde yo quiera, de la longitud que yo quiera y en la posición que yo quiera por conveniente? Me va a provocar la torsión. De preferencia no se genere, hay que tratar de que la primera forma de movimiento del edificio de forma natural sea traslacional pura, o que se mueva en X o que se mueva en Y, pero que no se tuerza, porque la torsión empeora los resultados. ¿Qué hace? Aumenta la normal, aumenta el corte, aumenta, ¿qué cosa? La torsión de por sí, aumenta la axial, y eso genera que yo tenga que armar con más acero mis elementos de concreto, vigas, columnas, placas. Losas no, porque losas no tienen diseño sísmico. Esos 3 elementos probablemente van a necesitar mayor cantidad de acero de la que he requerido, o probablemente necesiten una sección más grande. Entonces, en resumen, la colocación de la placa depende de muchas variables. Uno es el número de pisos, otra es el peso del edificio, otro que más es la irregularidad del edificio, ¿no? Hay muchas variables que me van a decir a mí, usa o no usas placas. En edificios pequeños no es necesario usar placas, ¿no?
salvo que tengas la necesidad, ¿no? De que es una estructura bien difícil de modelar, porque la arquitectura es muy compleja, tiene muchos espacios vacíos, quizás si tú vas a modelar prácticamente una tripa, entonces, ¿qué vas a hacer? No vas a poder poner muchas columnas, vas a necesitar placas. Entonces depende mucho, hay muchos factores. ¿En este edificio hay placas? En este edificio creo que sí hay placas, no las he visto. No he visto sus planos, la verdad. No es a simple vista identificar las placas. Se podría ver a simple vista, pero no es de todos los casos, no es de todos los casos. Pueden ser que las placas puedan variar de 15 centímetros hasta 30 o 50. En 50 de hecho lo vas a ver, porque los muros de arquitectura de hasta cuántos son, de hasta 25, 15. Ahí sí lo vas a ver porque vas a ver el pinto que sale por fuera. Pero si tu edificación es de unos 5 pisos, ¿no? Tu plaquita puede ser una plaquita de 25 tranquilamente, entonces va a estar escondida en el muro medianero de tu vecino. En una multifamiliar entre vecinos se pone un muro de 25 para evitar que haya transmisión sonora, pues, ¿no? Para que haya una independencia. Entonces tu placa puede ser que esté ahí y tú no te des cuenta. Pero en el interior, que los muros sí son de 15 de tu propia vivienda, sí podrías saber dónde están las placas. ¿Ya? Entonces depende mucho del número de pisos, como te digo, del espesor del muro de arquitectura. De eso depende, más que todo para ver si hay placas. Pero a simple vista lo podría ver en edificios altos quizás, ¿no? Ahí sí lo podría ver, porque las placas van a ser más grandes. De espesor, no de largo. Sí, la placa entonces puede ser de 15 entonces. Sí, de 15. 15 es lo mínimo para, desde lo que es el nivel de piso terreno para arriba. Pero en sótanos no. En sótanos la placa es de 20 mínimo. No puede ser 15. Por norma es 20. De ahí para arriba sí puede decir 20, 15. Ahí sí se puede restar. Ya, en sótanos es imposible que sea, por norma más que todo. Imposible no se puede. Todo lo que es a veces imposible se puede sustentar con la norma. Pero por reglamento yo sé que es 20 mínimo en el sótano. ¿Ya? No puede ser 15. No sé si hay alguna pregunta más. Ya, muy bien. Si no hay ninguna pregunta, vamos al programa. Lamentablemente no hay audio acá, ¿no? Como para poder grabar como en el otro caso. ¿Vieron el otro video que se grabó, ¿no? Del peligro sísmico. ¿No? ¿No han visto? No, tampoco no lo he visto. No sé si ha grabado bien, ¿no? Después lo voy a ver. De todas maneras lo voy a grabar ¿para qué? Para que ya sepan cuál es el procedimiento. Pero el problema es que no hay audio, pues. No han incorporado audio acá como quizás en otras aulas. Salvo que alguien tenga su micrófono, ¿no? Lo pueda conectar y grabe, ¿no? El micrófono, digo, pues a sus auriculares, ¿no? Que tengan el micrófono. Ya bueno, no importa. Vamos a empezar entonces, ¿sí? Voy a abrir la versión del ETABS que se encuentra instalado en la máquina. Le pongo ETABS, ¿no? Ustedes también van a hacer lo mismo. La pizarra. Sí, voy a borrar eso. Sí, tengo que borrar. ¿Dónde está? Bien. Correcto, entonces, bueno, voy a bajar pero ¿no? Porque no se ve al fondo, sí. Está más claro ahí. Ya, lo voy a bajar ahí. Para que vean los del fondo, porque en realidad si hay mucha distancia, se van a quedar ciegos desde allá. Voy a usar la lupa. Bueno, me dicen si les marea o no, ¿no? Porque algunos no quieren usar a veces la lupa. Bien, cuando ustedes ingresan por primera vez al programa, les va a salir estas opciones y ustedes van a utilizar de esta regla de opciones, de este menú, mejor dicho, de iconos que está a la izquierda en la parte superior, van a abrir el que tiene la hoja en blanco, que es un nuevo archivo. Hacen clic acá. Bien, luego va a aparecer esta ventana. Esta ventanita les va a indicar a ustedes qué unidades van a utilizar, qué normativas quisieran especificar para poder hacer el diseño. Pero como es un análisis sísmico, no necesito especificar las normativas de diseño, solamente las unidades. ¿Qué definiciones tengo? La primera es por herramientas, por configuración, por defecto, tal cual venga el programa, ¿no?
El problema es de que puede hacer que venga con unidades inglesas, ¿no? Pues ahí tengo un inconveniente. Mejor voy a utilizar mis propias unidades. La segunda opción es cuando ustedes ya tienen experiencia de haber hecho muchos modelos antes, tienen un colegio, quizás una multifamiliar, un estadio, no sé, y poco a poco han ido alimentando su base de datos con cada uno de sus proyectos, ¿no? O sea, han empezado con el colegio, luego con el estadio y luego con la multifamiliar. Entonces pueden ir jalando las opciones de sus elementos que ya han definido antes desde el primer proyecto. Voy a abrir la gama, digamos, de elementos estructurales que yo he creado previamente. Entonces para eso me sirve esta opción. Voy a traer todas las secciones de vigas, columnas, placas, losas que yo he predimensionado, he definido antes en el programa. Para ya no volver a hacerlas, pues simplemente las coloco, las dibujo, nada más. Y la última es para definir solamente unidades y partiendo de cero, ¿no? Vamos a usar esto. Voy a elegir entonces, acá la primera opción es unidades para definir, ¿no? Existe la unidad típica de Estados Unidos, que probablemente use la libra fuerza, el pie y otras más. Luego tengo el sistema internacional, es el sistema métrico, pero con la unidad de fuerza en términos de newtons. Y el MKS, que es metro, kilogramos, segundo. Pero acá hay una diferencia, que este K está en kilogramos masa. O sea, no voy a definir una fuerza en kilogramos fuerza, sino en kilogramos masa. Bueno, luego lo voy a corregir, ¿no? Elijo esto. Como también pueden elegir esta y cambian la unidad de la fuerza de newton a kilogramos igual, pero ambos son métricos, es decir, está en función de metro, no de pulgada, no de pie. Voy a elegir esto. Las últimas cuatro unidades, las últimas cuatro opciones hablan de, por ejemplo, el segundo habla sobre qué tipo de material yo voy a definir en base a cierta normativa. Lo que yo voy a hacer es definir los materiales que sean muy semejantes a Estados Unidos, porque también hay de otros países y probablemente sus materiales tengan pequeñas varianzas con las nuestras y los nuestros más bien se parecen o nosotros nos hemos copiado de algunas de las especificaciones de Estados Unidos. Entonces mejor lo elijo eso. No voy a trabajar con las de Vietnam, ¿no? Medio raro sería. Las últimas tres hablan de la data de diseño. Es decir, qué información yo voy a exportar, qué información yo voy a importar del programa para que me diga qué normativa puedo usar para diseñar el acero. Estos perfiles son aceros estructurales, son aceros en H, perfiles tubulares vacíos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la última es para diseñar en concreto, pero no la vamos a usar porque no vamos a hacer diseño acá de concreto armado. Ok. Cuando hagan eso va a aparecer esta siguiente ventana. En esta siguiente ventana van a aparecer las opciones del dibujo, en este caso en planta. ¿Qué significa el primero? El primero dice el número de grillas de la dirección en X. A ver, vamos a ver. Entonces voy a abrir, creo que me olvidé de eso, voy a abrir el proyecto anterior. No lo he descargado. Lo voy a descargar ya. Para que ustedes también se fijen cómo es que vamos a medir los ejes. Ya, entonces vamos a ver. Aquí de identificación. Debería pedir el código de seguridad básico, ¿sí? Ah, ya. Ya, por lo lado está bien. Debe ser como no generalmente usamos esta máquina, no lo tiene guardada la cuenta. Pero aún así, ¿no? Lo usamos una vez a la semana. Bien, acá está mi planito. ¿Cuántos ejes tengo en X? 3, pero ¿cuáles? ¿Los horizontales o los verticales?
Ya, en este caso no es así. Para el ETABS, lo que les está pidiendo acá en esta primera opción es determíname el número de ejes verticales que cruza un eje X. Entonces, miren, vamos a hacer esto, ¿no? Para que se pueda entender. Vamos a llevar este planito, pero al Paint. Ahora ahí. Porque no puedo hacer gráficas con otra herramienta acá. Entonces, este es mi eje X. Sí. Este es mi eje X. Es un eje X común y silvestre, ¿no? ¿Cuántos ejes verticales cruzan el eje X? 3. ¿Cuáles son? Son A, B, C. A, B, C. Entonces esos 3 los tengo que anotar acá. 3. ¿Cuántos ejes cruza el eje vertical Y ideal? 3 más, ¿no? Porque en esta imagen tengo otros 3 más, pero son 3 horizontales que cruzan el vertical. 3. Se van a dar cuenta, acá no se van a dar cuenta de la variación porque es una planta pues como que tiene la misma cantidad de ejes en X y en Y, así que es lo mismo, ¿no? Pero cuando dibujen una planta que tiene diferentes ejes en X y en Y, 5, 4 o lo que sea, se van a dar cuenta de la diferencia. ¿Cuál es la distancia entre ejes? ¿Cuál es la distancia entre las grillas verticales de X? Vamos al planito. ¿Cuánto es? Es A y B. ¿Cuánto es A y B? 5 y 4, cualquiera de las dos puedo poner, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, 5. Y entre los horizontales, ¿cuánto era? 6 o 5, ¿no? ¿Cuánto era? A ver, para recordar. Era CD. ¿CD cuánto es? 6, 5. Entonces recordar, 5, 4, 6, 5. Entonces por acá le voy a poner 6. Ahí está. Bien, pero falta todavía editar porque los ejes no todos están separados cada 5 ni tampoco cada 6, entonces tengo que editar 5, 4, 6, 5. Voy a habilitar esta opción, esta burbuja. Luego de habilitar esa burbuja voy a ir acá, editar data de la grilla. En esta nueva ventana, para que la vean, en esta nueva ventanita se habilita la edición de la grilla. Si ustedes quieren ver, la grilla está acá. Y justamente está dividida en la cantidad de ejes que yo he colocado. Y miren, e inclusive la nomenclatura de los ejes es igual, ¿no? 1, 2, 3, A, B, C. Es una coincidencia. Bueno, yo lo he hecho coincidir, ¿no? Pero siempre primero el ETABS lo que va a hacer es darle la numeración a los ejes en Y, es decir, los ejes horizontales que cruzan Y. Y A, B, C van a ser los ejes verticales que cruzan X. Acá es una coincidencia, ¿no? Lo que se ha hecho. Pero ¿qué pasa? En esta planta las burbujas que encierran a la letra o al número son muy grandes. Hacen que la grilla se vuelva más pequeña. No hay necesidad de tener tanta burbuja o en tamaño. Por lo tanto, le voy a reducir el tamaño de la burbuja a 800. Ustedes pueden ponerle 500 o simplemente le ponen 100 y va a ser lo más pequeño posible. Hacen clic afuera en otra pestaña, en otra casilla, y van a ver que la escala de la grilla se ha modificado. No se olviden que esto está grabado, ¿no? Por si es que algo les faltara o estuvieran pues con duda, pueden seguir lo que estamos observando en la grabación. Se está grabando, después se va a colgar. Me hacen acordar para colgar el enlace. Bien, así que tratemos de impulsar más que todo el avance del programa. Bien, en la parte izquierda ustedes van a ver que aparece un nombre. Ese es el nombre de mi grilla. Ustedes le pueden poner grilla super, grilla civil, no sé, lo que quieran, ¿no? Le ponen un nombre. Este es G1. Acá abajo la grilla está definida en términos de ordenadas. ¿Qué significa esto de ordenadas? Significa lo siguiente, ¿no? Vamos a ver esto. Vamos a borrar. Significa que las grillas verticales que yo he definido, por ejemplo, en X, es decir, esta de acá y esta, están medidas a partir de un punto en común. ¿Cuál va a ser ese punto en común? Va a ser un punto que está alejado en el extremo más lejano en la izquierda y más lejano abajo. ¿Cuál sería? Muy bien, en el nudo A y pórtico 1, acá. Este es entonces mi llamado origen de ordenadas. Por lo tanto, ¿cómo se miden las ordenadas de un pórtico? Se miden a partir de este de acá. ¿Hasta acá qué distancia hay? 5. Desde acá hasta la siguiente, ¿cuánto hay?
9 debería haber, ¿no? Pero ¿qué dice en el programa? Dice 10. Entonces hay que corregir a 9, ¿no? Pero ya un momentito. El problema de este tipo de medición es que generalmente en un plano de arquitectura no me lo van a dar así, ¿no? O es que el arquitecto me dice acá está el 9, el otro está 12, pero este es mi punto en común. No, no es cierto, tampoco es loco de dar ese tipo de medida, ¿no? Lo que les da a ustedes es, ¿qué cosa? Las medidas entre ejes. Entonces vamos a cambiar la configuración del programa para que lea las distancias entre ejes y no las medidas de ordenadas. Obviamente también, si ustedes quieren medir los ejes verticales, es decir, los ejes que cruzan el eje Y, tendrían que hacerlo por ordenadas así, ¿no? Es decir, 6 y 11 metros. Pero no lo vamos a hacer así. Venimos al programa, ¿qué le vamos a decir? Acá arribita, ¿qué dice acá? Muéstrame las grillas o la información de las grillas como ordenadas. Quiero que me lo muestres como espaciamiento. Entonces el espaciamiento que se dan cuenta es el siguiente, ¿no? Del eje A al eje B, ¿cuánto tengo de espacio? 5. Del eje B al eje C, ¿cuánto tengo de espacio? 5. ¿Cuánto debería ser este? 4. ¿Y del eje C a otro eje hay espacio? No, es 0. Siguiente que hay que editar acá. Del eje 1 al eje 2 hay 6. Y del eje 2 al eje 3, 5, ¿no? ¿Por qué estoy poniendo 6 y 5 y 5 y 4? Porque las distancias en su plano son A5, B4. De A a B, 5. De B a C, 4. De 1 a 2, 6. Y de 2 a 3, ¿cuánto? 5, ¿no? Acá están las medidas, 6 y 5. Entonces en el programa que voy a editar, voy a activar esta casilla, otra vez repito, voy a activar esta casilla, voy a editar 5 y 4 porque esas son las distancias entre ejes desde A hasta C, y voy a editar las medidas de 6 y 5 entre los ejes 1, 2 y 3. Pongo aceptar acá abajo. Miren, la grilla que está dibujada arriba ya se actualizó. ¿Para qué me serviría entonces estas ordenadas? ¿Para qué me servían las ordenadas? Las ordenadas me van a servir, por ejemplo, miren, vamos a hacer una captura quizás. Las ordenadas me van a servir para poder buscar ductos. Porque cuando ustedes ingresen al SAP, lo que están ingresando acá son los ejes principales, ejes donde están cruzando las columnas y las vigas. Pero eso no siempre es real, ¿no? En una edificación siempre hay ductos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede, voy a pegar acá, que las ordenadas me servirían, por ejemplo, cuando yo tengo una abertura, por decir acá, yo tengo una abertura, un tragaluz. Entonces, ¿cómo defino el tragaluz? El tragaluz lo voy a tener que definir en base a sus lados. Y quizás ya este lado ni siquiera está separado del eje medido, ¿no? Del eje 2 ni del eje 3 no tiene una medida. Entonces quizás para definir sus lados para mí sería más conveniente lo siguiente. Cambio en el programa acá a ordenadas, agrego un nuevo eje, por ejemplo puede ser ZS1, así, secundario 1. Esta es la medida de un eje vertical. Ah, ya. Entonces cuando tú dices eje vertical y voy a mi ducto, quiere decir que debe ser este, ¿no? Entonces, ¿cuánto estará este eje de este punto? Lo mido pues en el AutoCAD, porque este plano lo van a tener en el AutoCAD. ¿Tiene que ser exacto, 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 porque mi columna puede cambiar de tamaño? No, puede ser aproximado, porque ya les dije, variaciones de 0 a 50 centímetros por lo pronto, quizás, o por lo menos, no generan pues un cambio brusco en la rigidez, en el milimetrado de masa, ¿no? Es mínimo el cambio y las propiedades naturales van a ser casi exactas. Entonces, en medidas también no sean muy meticulosos, traten de que sea, digamos, exacto, pero tampoco no muy perfeccionista. Entonces, supongamos que este eje no está a 5, sino este hueco está, no sé, pues, pongámosle a 3 metros de distancia, desde el punto de origen, 0,0. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer en el programa? No, vamos a regresar al programa, como que marea la lupa, ¿no? Voy a ir al programa y le voy a poner ¿cuánto? Primero, ¿qué dije? Primero vamos a cambiar a ordenadas. Si no, yo voy a meter la pata ahí y voy a agregar un eje, voy a agregar una distancia de separación de ese eje con respecto al otro. Entonces, ¿qué hago? Cambio ordenada, agrego un nuevo eje
S1, le cambio el nombre y ahora sí le voy a poner 3 metros, porque desde 0 hasta 3 es la medida. Bien, voy a hacer lo mismo acá. Voy a agregar un eje secundario 1, pero en la medida en Y, ¿no? No importa si tienen la misma etiqueta. Al final están midiendo en X y en Y, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a medir en este eje? Si yo voy al vano, si yo voy en este caso, perdón, a la abertura, entonces tiene que ser la medida desde este nivel ¿hasta dónde? Hasta acá. ¿Cuánto será? Yo sé que esta distancia es ¿cuánto? 6. ¿Cuánto será por ahí? Ya pongámosle 2 metros más, sería 8. Entonces pongámosle 8, a ver. Pongámosle 8. Ahí está. Entonces miren qué es lo que sucede. Sucede que aparecen dos ejes secundarios, un eje vertical y un eje horizontal. Este eje me está definiendo en esta zona, ¿qué cosa? La abertura. Entonces cuando yo dibuje mi losa, lo dibujo con esas intersecciones, ¿no? Así, 1 punto, 2 puntos, 3 y así lo puedo dibujar. Para eso me sirve estos ejes secundarios. Para eso me sirve este sistema de ordenadas. Porque generalmente el arquitecto no les va a dar estos espacios, ¿no? No les va a decir cuánto hay de acá a acá, cuánto hay de acá a acá, cuánto hay de acá a acá, ¿no? Cuando hay aberturas, ¿no? Acá sí, este sí, ¿no? Pero estos dos no les va a dar. De frente les va a decir cuánto es esta longitud entre ejes. No van a estar adivinando cuánto es el espacio entre ducto, entre eje, luego de ducto hacia el eje inferior y finalmente entre ejes. No van a demorar más todavía. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Lo voy a borrar. No necesito borrar con esto, ¿no? Elijo el eje, lo borro. Y acá se ha limpiado la vista. Bien. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Ya, entonces vamos a ponerle OK. Siguiente parte componente. Vamos a editar la altura. ¿Cuál es el número de pisos del edificio? 1. ¿Cuál es la altura típica del piso? Esta altura tiene que ser una de las dos que elijan. Bueno, en este caso, perdón, es la altura mayor hacia el nivel de acabado bruto. ¿Cuánto es? Es 15, muy bien, así es. Ahí tuve una duda, porque aquí hay dos programas que generan el cálculo estructural, ¿no? A partir del CSI de Computers, ¿no? Y de Structures. ¿Cuáles son esas? Esos dos programitas. Uno es el TABS y el otro es el SAP, ¿no? Vamos a ponerlo mejor acá. Así, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cada uno tiene su propia medición de los ejes de las vigas. El ETABS, por ejemplo, así, tiene una medida de los ejes. Esta es la figura de los ejes del elemento. Pero yo sé que tiene su espesor, ¿no? Yo sé que tiene su espesor así. Así. Ese modelo de color rojo es el modelo de líneas que tiene el programa. Pero el ETABS, ¿a dónde mide la altura? Lo mide al acabado en bruto aquí. Esta es la altura. De igual forma, para los siguientes pisos, lo mide a la altura del siguiente piso acabado en bruto. Es decir, el programa ya calcula directamente en el centro, pero su medición es esa. Pero ¿qué sucede con el SAP? El SAP 2000, ¿a dónde lo mide? El SAP 2000 de manera automática lo mide al eje. Acá. A él no le importa de cuánto peralte sea el elemento, simplemente dice que ahí es donde vamos a modelar la viga, al medio. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Cuando hagamos el modelo. Pueden haber ciertas ligeras variaciones entre el uso del SAP y el ETABS, sobre todo al cálculo del peso. Pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eso ya no vamos a colocar, ¿no? Siguiente, entonces mi altura típica es de 3.15, muy bien, a la parte más alta de la viga. La altura del piso inferior es la misma, ¿no? Porque solamente es una edificación de un piso, entonces sería también 3.15. ¿Cómo es que varía? Si yo tuviera varios pisos, es probable que el primer nivel, si yo lo destino para hacer un comercio o vivienda, comercio nada más, tenga más altura, ¿no? Como por ejemplo esas edificaciones de edificios de condominio, donde tenemos comercios como el Oxxo o el Tambo, ¿no?
En los primeros pisos los ponen, entonces la altura es mayor, 4 metros, 3,50 por ejemplo. Y por encima, a partir del segundo nivel, tenemos las viviendas. Es un mix, ¿no?, que han elegido construir así. Entonces en las viviendas capaces 2,80, 2,70, ¿no? Entonces, ¿qué significa typical? Typical es la altura típica de piso que puede haber del primer nivel para arriba. Entonces acá yo tendría que poner 2,80. Y la altura del primer piso es justamente para comercios, como el que les digo, ¿no?, 4 metros. Y la edificación ya no será de un piso, será de 10 pisos. Bien, entonces así es como yo puedo definir. Profesor, pero si no es así, si la altura típica no es 2,80 y la altura cambia del segundo piso al tercero, al cuarto, el arquitecto bien rayado, ¿no?, les pone a ustedes diferentes pisos, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Activan este cuadrito de acá. Lo activan y editan la altura. No lo voy a colocar porque si no me va a cambiar todo el modelo, ¿no? Eso lo vamos a ver en un edificio de 2 a 5 pisos. Entonces, más adelante, le vamos a poner 1, 3,15, 3,15, ¿ya? Así. Bueno, si quieren también veamos, ¿no? A modo de prueba, porque todavía estamos con el tiempo. A ver, sí. Veamos, miren, voy a activar esto. Le he puesto 10 pisos, ¿ah? Voy a activar acá, editar la grilla. Y miren, los 10 pisos. Entonces, en cada piso yo puedo ponerle la altura que deseen. Y acá ya se crea, se calcula una suma acumulada de las alturas del piso. Vamos a ponerle cancelar porque yo no quiero esto, ¿no? Quiero la primera. ¿La primera cuánto es? Un piso. 3,15, 3,15. Bien. De todas las opciones que están acá abajo, solamente vamos a usar la segunda, porque todas las demás hacen referencias, por ejemplo, a una hoja en blanco. Todo lo que ven acá, estas ya 6, son sistemas de losas. Sistemas de losas en estructura metálica, con vigas metálicas y columnas metálicas. Sistemas de losa no solamente con viga columna, sino que a los costados hay como que una especie de armaduras de acero. Es una mezcla. Pueden ser losas inclinadas quizás. Este sistema ya no tiene vigas, es con capiteles. Es decir, hay más ensanche en las losas, sobre todo en los lugares con la conexión con columnas, porque el efecto de la fuerza cortante es alta y necesito más grosor de concreto. O puede ser capiteles con una viga perimetral, que también, estos dos sistemas no son usados en nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fuerte amenaza sísmica, entonces necesitamos de vigas. Ya saben por qué necesitamos de vigas, ¿no? Le aporta rigidez a las columnas. Si yo hiciera un sistema plano de losas, uy, ¿cuánto se reduciría mi porcentaje? Menos del 50% probablemente. Sistemas de losas en dos direcciones, losas aligeradas en dos direcciones, losas macizas, ¿no? Serían losas aligeradas, con capiteles todavía. O losas en una dirección, sistemas aligerados de un sentido. Bueno, es una vasta variada, ¿no? Es una variada gama de opciones que yo tengo acá. Vamos a elegir la segunda, la más básica. Ok. Bien, miren, me va a aparecer entonces en el programa ciertas ventanas. La primera ventana se llama el explorador. En el explorador solamente voy a ver algunas propiedades que tienen los objetos y hasta podría ver los resultados del programa, pero no lo uso mucho. Si alguno ha podido verlo alguna vez y le sirve, pues también es aceptable. Yo no lo veo. Prefiero verlo a partir de las tablas de los propios menús. En la parte central hay una vista en planta. Una vista en planta desde arriba, ¿no? Hacia abajo. Esta vista en planta, como ustedes pueden ver acá, se ha activado porque dice Story 1 o Story 1 o Piso 1, que dice es la vista en planta de ese nivel, pero del techo. Bueno, no veo que sea el techo en la vista que está en el lado derecho, pero sí sé que la vista está activada porque la etiqueta que ven acá dice 3 metros primero, ¿no? 3,15, 3 metros. Bueno, 3 metros está mal, ¿no? No debería decir 3 metros en primera intención. ¿Qué ha pasado? Seguramente cuando he querido jugar con las diferentes alturas, algo ha cambiado. Es por eso que no quería coger en este caso la edición de las alturas. Pero bueno, ahorita lo vamos a corregir. ¿Dónde se edita eso, profesor? Ya, ¿dónde se edita? Vamos a editarlo pues ahorita. Le vamos a hacer clic derecho en cualquier parte de la planta. Vienen acá, agregar o modificar grillas, clic derecho con el mouse, acá. Y acá les va a aparecer la edición de sus grillas, que es en la parte baja, en planta, o la edición de sus pisos. Vamos a ir acá, modificar.
Y en modificar, miren, pues obviamente algo ha pasado, ¿no? Cuando yo he ingresado a esa herramienta y he querido retornar y colocar un edificio de un piso, me ha cambiado automáticamente adrede. Eso sucede, a veces hay errores con el programa. Otra de las cosas que les comento, ¿no? Si ustedes utilizan un ETABS de la versión 7, de la primera, ¿no? O de la versión 9, que fue de las primeritas todavía, que tenía una pantalla negra inclusive, ¿no? Y a mí me gustaba bastante porque esa versión te calculaba rápido todo. Lo que pasó es que la versión fue mejorando y lo que fue avanzando, digamos, en mejora fue las herramientas de los usuarios. Es decir, toda esta cinta de opciones, todos estos iconos, se fueron agregando poco a poco más. Entre lo que también está pues la etapa de diseño, también se ha agregado mucho lo que es el diseño de las normativas de los diferentes países latinoamericanos y también hay europeos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando se mete más normativa, más información o se le quiere dar más facilidad de dibujo al usuario, se le quiere volver más perezoso, ¿qué sucede? Sucede que se congestiona el programa de por sí, se vuelve más lento, no carga rápido, demora en analizar. Entonces, la máscara que ustedes ven acá solamente es el reflejo de las nuevas versiones. Las nuevas versiones solamente mejoran la imagen, el color, aumentan más normas de diseño, nada más, y lo vuelven al final más lento. Si ustedes utilizan una versión desde la primera o de esta actual, el motor de cálculo va a ser el mismo. Las ecuaciones diferenciales, los métodos numéricos, el análisis sísmico, el método modal y todo lo que vamos a aprender, lo que falta, es igual, no va a cambiar. Entonces van a obtener el mismo resultado. Por lo tanto, uno de esos errores veo que está presente ahí, ¿no? Me ha cambiado la altura de piso a pesar que yo le he especificado 315. Le cambio 315. Una de esas cosas es que tienen que verificar, porque puede ser que no se hayan dado cuenta y por 15 centímetros estén malogrando su modelo. 315. Y le pongo OK. Otra vez, OK. De preferencia traten de editarlo desde acá, porque cuando ya dibujen los objetos van a tener problemas, van a tener que quizás borrarlos o que otra vez colocarlos en el sistema. Entonces pongo OK. ¿Ya? Ahora sí, no surtió efecto, profesor, acá. Mi planta sigue 3 metros. A ver, es que lo que pasa es que probablemente el programa no se ha refrescado. También otro problema, ¿no? ¿Cómo hago para refrescarlo? Vengo acá al lápiz. Refrescar ventana. A ver, vamos a ver si surte efecto. Nada. Vamos a ver si surte efecto bajando el modelo. A ver, vamos a bajar con estas flechitas. ¿Qué hago con estas flechitas? Voy a viajar entre todos los planos. Voy a ir al plano que está en la base, donde están los apoyos de las columnas. Si ustedes observan ahí mejor, ven que las columnas están en una tonalidad media plomiza, ¿no? Solo que no las he dibujado. Es una grilla nada más. Es una referencia a dónde están cayendo las proyecciones, ¿no? Verticales de la grilla superior. Entonces voy a bajar una más. Acá le hago clic. Bajo y miren, dice nivel de la base, ¿qué número? 0, ¿no? Nivel de la base, 0. Muy bien. Ahora voy a volver a subir a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Ya se actualizó, ¿no? Entonces, esas son cositas pequeñas que el programa hasta ahora no logra corregir. Son cosas que, bueno, las han dejado de lado, quizás puedo darle más prioridad a sus herramientas de diseño. Bien, ¿qué más? Otra de las cosas que es importante y que yo no puedo observar acá así a simple vista es saber, en la vista del lado derecho es el modelo tridimensional. ¿Cómo puedo hacer, mientras yo esté viajando en los planos de la base, del primer piso o de un piso cualquiera que esté en el nivel superior, cómo sé dónde estoy? Tengo que activar la vista del plano de borde. ¿Cómo hago eso? Vengo a opciones y activo esta. Muéstrame la vista del plano o muéstrame el plano de borde. Hago clic acá. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que en el lado derecho, miren, ahí no se va a dar cuenta, ¿no? Si yo me muevo al plano tridimensional, no aparece la ventana o el plano de borde. Pero si yo regreso a la vista de la planta, en el otro plano, ¿qué aparece a la derecha? Aparece un recuadro en esa visual de planta que es de un color medio turquesa, ¿no? Medio cian. Entonces, ¿qué me dice? ¿En qué piso estoy? Estoy en el piso 1, estoy, mejor dicho, en el techo del primer piso. Pero si yo bajo en este planito, acá en la tecla de la flecha para abajo, en el icono,
¿Dónde me ubico ahora con la vista tridimensional? Mi plano está en la parte baja. Entonces ahora sí ya sé dónde estoy. Me va a servir mucho esta vista tridimensional para que sepa dónde estoy. Muy bien. ¿Qué más necesito? Soy ciego, no veo bien el 4, el 5, el 6 y el 5. Y probablemente las medidas de las vigas, los nombres de las vigas también van a salir muy pequeños, ¿no? No quiero, voy a trabajar hasta las 12, de 2 de la mañana. Y esto me dificulta ver de mejor manera pues mi trabajo en el ETAPS. Voy a aumentar la escala. Vengo a opciones, vengo a preferencias gráficas y en preferencias gráficas aparece esta ventana. Y en esta ventana voy a elegir la primera opción, fondo o fuente. El tamaño de la fuente, sea máximo o mínimo, lo voy a limitar a 10. Bueno, para mí funciona bien 10. Si alguien sea un poquito más corto de vista, pues ya le puede poner 50, ¿no? O 100, no sé. Le van a poner acá OK. Entonces van a ver cómo es que cambia la escala de la medida que está en el fondo. Ahí está, no cambia un poquito, pero ya está mucho mejor, ¿no? Ya se ve mucho mejor. Otra de las cosas que también tiene el programa, digamos como que por una configuración por defecto, es que el programa de por sí hace el cálculo utilizando el motor de tercera dimensión que tiene su computadora. Tendrán, por ejemplo, una memoria RAM, tiene una memoria de tarjeta de video o algo por el estilo. Entonces, eso va a consumir capacidad computacional para poder gestionar el análisis. Yo no quiero eso, porque al final y al cabo el programa o el ETAPS me tiene que servir como una herramienta, ni siquiera de dibujo, me tiene que servir para hacer el análisis veloz, para que haga varios análisis y así llegue a un resultado eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desactivar esa visual 3D o ese motor de búsqueda. Entonces vengo a opciones, luego vengo a modo gráfico y miren, en el modo gráfico, y gracias a que todavía no había usado el ETAPS, es de que como recién lo han instalado, la instalación por defecto ya está usando la configuración de DirectX, que son unas especies de instaladores, ¿no? De controladores, drivers, que me sirven para poder usar la información de la tarjeta de video y esta reflejarla en el programa. Entonces quizás ¿qué va a pasar? Esto me va a ayudar, claro, a hacer, a proyectar las extrusiones, es decir, los modelos en 3D con espesores para mi memoria de cálculo, pero eso ya será al final, pues, cuando yo tenga ya las secciones bien definidas. Le puedo decir al ETAPS, muéstrame las secciones con volumetría, porque le quiero sacar una fotito para mi memoria de cálculo y lo quiero presentar al municipio, ¿no? Entonces, ya está bien, déjalo en DirectX que te van a salir bien bonitas las gráficas. Pero hasta eso todavía pues tú tienes que hacer un análisis y lo vas a hacer pues bastante tiempo, probablemente por varias horas. Entonces tienes que activar tu gráfica estándar. Le hacen clic acá. Y la vista se hace chiquita, ¿no? Se hace un poco menos definida, ¿verdad? De las cotas. Pero la forma de cálculo va a tener, digamos, una especie de velocidad más aumentada. No me convence ese tamaño, ¿no? Quizás de letra, entonces otra vez. Vuelvo a ver la edición gráfica, le pongo 20. 20, ok, ahora sí, ya está más claro, ¿verdad? En el fondo ya pueden ver, creo, 5, 4 metros, 6, 5 metros. Bien, hasta ahí está claro. ¿Hay alguna duda quizás? ¿Alguna pregunta? Ya. Después no hay otras cosas más, creo que se podría mejorar. Algunos prefieren que la vista de fondo sea negra, ¿no? Porque también de noche blanco brilla y también deslumbra y cansa la vista. Pueden también cambiarla el fondo. Opciones, acá, opciones como en el AutoCAD, ¿no? Opciones, colores de gráficos. Quiero ver lo que se muestra en la pantalla, ¿no? El display. Y aquí va a aparecer esta ventana. Y en esta ventana, ¿cuál van a elegir? Van a ir acá abajo. Para el tipo de device, ¿no? En este caso del monitor, ¿no? Van a elegir no un background white, ¿no? Que es blanco, sino uno de color oscuro, black. Puede ser blue, azul, o puede ser también plomito. Y van a ver que cuando elija esta, las coloraciones de cómo el programa va a dibujar cada cosa, miren, desde columnas, vigas, tendones, resortes, objetos nulos, aberturas y demás, cambian de coloración, obviamente porque el fondo ahora es oscuro, pues tiene que buscar la forma de ver los objetos más brillantes. Entonces le pongo OK y cambia, ¿no?
Cambia y se ve más agradable a la vista. Pero probablemente al fondo ya no ven nada, ¿no? Entonces es un inconveniente acá, por ejemplo. Lo voy a regresar a la vista original. Colores. Blanco. Ahí está. Muy bien. Otra de las cosas que tienen que hacer es, habíamos definido al inicio un sistema de unidades, ¿correcto? ¿Qué sistema de unidades será? MKS. Pero les dije que la K es B kilogramo. ¿Qué tipo? Kilogramo masa, kilogramo fuerza. Kilogramo masa. Tengo que corregir esto porque si yo me acerco acá, miren, ¿cómo sé qué unidades tiene ahorita? Voy acá a la ventana derecha inferior, donde está el modelo tridimensional, y me acerco a este botoncito sin necesidad de hacerle clic. ¿Qué medidas tiene? Tiene, por ejemplo, aparece en el peso, bueno, está kilogramo masa en el peso, pero hay algunas unidades que dicen kilogramos sin la F, que están en la parte baja acá. Kilogramo F, metro cuadrado, y por ahí también se van a escapar algunos kilogramos más. Entonces, ¿qué hago? Quiero que todas las unidades en por sí estén definidas en términos de fuerzas, para que no haya problema a la hora de leer los resultados. Entonces le voy a hacer clic acá. Al hacerle clic va a aparecer unas 6 opciones. Voy a elegir la cuarta, no, 5 opciones, ¿no? Voy a elegir la cuarta, unidades consistentes. Clic acá. ¿Y qué va a aparecer? De nuevo. ¿Qué va a aparecer acá otra vez, no? Vengo a unidades. Clic acá, clic con el botón izquierdo del mouse, no con el derecho. Clic. Y luego con este voy a ir a la cuarta opción, unidades consistentes. Luego, ¿qué va a pasar? Va a aparecer esta pequeña ventana. ¿Qué dice esta pequeña ventana? Define la unidad de tu longitud. ¿Cuál quieres? Metro. ¿Cuál quieres que sea la unidad de tu fuerza? Kilogramo, fuerza. ¿Cuál quieres que sea la unidad de tu temperatura? No importa. Grados Kelvin, grados centígrados, grados Rangit, por acá no hay Rangit, ¿no? ¿Por qué no importa? Porque no vamos a hacer análisis por temperatura, pues en este curso no vamos a hacer cambios de tamaño por temperatura. Entonces, ok. Ahora sí, lo siguiente que es importante a cada rato es que ustedes guarden el modelo. Guardar. ¿Por qué? Por lo mismo que les dije antes. El programa ofrece una amplia variabilidad de herramientas, una alta diferencia y aplicación de normativas. Entonces, en algún momento dado, mientras voy haciendo el dibujo y el cálculo, el programa se cierra siempre así de manera rápida, intempestiva, y les hace perder su avance, ¿no? Se genera un error así nomás de por sí. Entonces siempre es necesario que guarden cada cierto tramo sus trabajos. Guardar. Y bueno, ya lo de guardar lo saben bien, ¿no? Vamos a ir a escritorio, vamos a crear una carpeta, vamos a ponerle modelo inicial. Este modelo inicial lo voy a colgar en el aula virtual, ¿ya? Vamos a ponerle modelo inicial y listo, guardar. Ya está, entonces ya he guardado. Pero también vale la pena mencionar que si ustedes quieren cambiar de computadora, digamos ya, no sé, pues a Juan, el día de hoy día está avanzando con su computadora que tiene como 10 años, ¿no? de antigüedad, se le quema la computadora, ¿no? Pero logró en el último instante guardar su modelo en la web. Y se presta a la computadora de Carlos. Carlos tiene la misma versión del programa. Entonces, ¿qué necesita hacer Juan para trabajar en la versión de Carlos? Necesita llevar este archivo, nada más. Necesita copiar y llevar en un USB o mandárselo por correo el EDB. No necesita este ni este. Bien, y con esto puede seguir avanzando en una computadora diferente. Pero obviamente tiene que ser una versión igual o superior. No quieran abrir una versión del 25 en una versión del 9, ¿no? Imposible, no van a poder. Muy bien. A ver, ¿qué más? Listo, vamos a empezar con algunas cosas antes de irnos. Veremos por lo menos lo del material. La siguiente clase, como tenemos el examen y todavía tenemos laboratorio, vemos la creación de elementos, ¿ya? Tenemos que crear columnas, vigas, losas, ¿ya? Si no nos va a ganar el tiempo. Bien, vamos a ver entonces, definir. Vienen a definir acá.
definir materiales, este primero. ¿Qué es lo que sucede? En el programa ustedes van a tener una gran cantidad, mejor dicho, de menús desplegables. El menú que van a tener así en ese orden es como que ustedes lo van a tener que trabajar como si fuera una receta, es fácil. Ustedes van a poder utilizar la intuición acá para poder modelar algo, no es complicado el etazo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a usar el menú definir, y en el menú definir van a usar esta primera opción, propiedades de los materiales. Bien, en estas propiedades aparece pues esta ventana. ¿Cuáles son las propiedades que yo he colocado por defecto? ¿Por qué aparecen estas propiedades? ¿Se acuerdan que al inicio, luego de la definición de las unidades, aparecía unas normas por cada país, ¿no? Para acero y concreto? Entonces de ahí nacen estos materiales. Material de acero, material de concreto. Pero si ninguna de ellas está la que yo quiero, le agrego un nuevo material. Acá. Al agregar un nuevo material, miren, aparece esta ventana. En esta ventana les dije, repitan lo que Estados Unidos hace porque se parece mucho a nuestra norma, o probablemente nuestra norma es una copia de la de ellos. Elijo esto. ¿Qué vamos a elegir del tipo de material? ¿Acero? ¿Steel? No, concreto, ¿no? Concrete. Entonces elijo esto. ¿Qué dice? ¿El estándar cuál? Estándar como el de costumbre, customary. ¿Y el grado cuál es? Acá yo tengo varios grados. 200.000. ¿Cuál sería el grado que se aproxima a 210? 3000. ¿Por qué? Porque el PSI, ¿qué significa PSI? Libra por pulgada cuadrada. Claro, ¿no? Es libra por pulgada cuadrada. Y el factor de conversión para ir de PSI a F'S es 7. ¿No? Tengo que multiplicarlo por 7 y dividirlo entre, creo que es 1000 o 100, ¿no? Entonces me va a salir 7 por 3, 21. 21 es 210, listo, 210. Profesor, no veo acá concreto 320. No hay 320, ¿no? Este es 280, este es 350 y este es 420. Entonces, ¿qué hago? No importa, elige cualquiera de ellos y le cambias las propiedades adentro. No hay inconveniente. Es como que yo eligiera, por ejemplo, ya. Para darle la contra, yo voy a elegir un 280, pero yo he creado un 210. A ver, vamos a ver qué pasa. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Aparece esta nueva ventana. En esta nueva ventana le voy a poner el nombre. Es un concreto 280, pero no es la verdad. Vamos a ponerle concreto 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si bien es cierto, no es necesario que coloquen todo el nombre, ¿no? Yo le coloco así para solamente se fijen qué significa. Concreto de 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y si quieren le ponen 210 nada más. Punto. Todas las opciones que están por debajo lo mantienen. El concreto y el material isotrópico. ¿Qué es un material isotrópico? ¿Y qué es un material anisotrópico? Tiene simetría de algunas propiedades, características. Ya, muy bien. Esa es la definición. Falta un poquito más. La isotropía es la misma, es aquel material que tiene las mismas propiedades físico-mecánicas en las tres direcciones. X, Y, Z. ¿Qué materiales son? ¿Cuál es el material por excelencia que tiene tremendas propiedades? El acero. El acero es bien denso y tiene las mismas propiedades en las tres direcciones perfectamente, o digamos iguales. Pero el concreto también puede ser, ¿no? Depende mucho de la armadura de acero también, porque el concreto también es malo frente a la tracción. El acero sí es bueno frente a la tracción o a la compresión, es muy muy bueno, ¿no? Sobre todo si tenemos perfiles robustos. Pero bueno, al final y al cabo, la mezcla de concreto y acero nos enseñaron a qué forma un material isotrópico. Al final y al cabo es un buen material también, ¿no? Que se puede asumir que su comportamiento es este. ¿Y ortotrópico? Ortotrópico sería que porque es orto, es que es ortogonal, ¿no? Es perpendicular. ¿Qué material puede tener mejores propiedades ortogonales? Puede ser la madera. La madera tiene mejores propiedades en la dirección de su anillo, de la circunferencia que va acumulando, ¿no? Corteza, así. Los árboles son perfectos, ¿no? Para poder crear los anillos que tenemos en la madera. Entonces, esa es la definición. Siguiente, tengo que especificar el peso por densidad. ¿Cuánto es el peso del concreto armado por volumen? 2400, muy bien, así es. Y acá abajito, miren, el programa ya lo calcula, pero lo calcula en términos de masa por volumen. ¿Qué es lo que hace? Lo divide entre la gravedad, lo divide nada más por la gravedad.
Módulo de elasticidad. Entonces acá ustedes me van a ayudar. ¿Cómo calcula el módulo de elasticidad acá? Si la unidad está en kilogramos fuerza por metro cuadrado, no está por centímetro cuadrado, por metro cuadrado. ¿Cómo podría ser? Uno sería que ustedes, como ya tienen calculado el módulo de elasticidad en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿qué harían? Lo convierten, ¿no? Pero eso sería, eso podría involucrar quizás que ustedes cometan un error en el trayecto, puedan agregar un cerito más por querer convertir de centímetro a metro. Existe la posibilidad, puede haber. Entonces, ¿cuál sería lo mejor? ¿Qué paso sería lo mejor? Lo mejor sería es que le hago clic adentro de la casilla, pongo las combinaciones Shift Enter. Shift es pues la flechita que está en cualquier parte del teclado, izquierda o derecha, la flecha que va para arriba. Aprieto el Shift y aprieto luego el Enter. Mantengo apretado el Shift, Enter. ¿Qué va a aparecer? Va a aparecer la calculadora del programa. En esta calculadora yo puedo calcular esas fórmulas que ustedes tienen para reflejarlas en un sistema de unidades. ¿Dónde voy a definir el sistema? Acá, miren. ¿Cuál sería la longitud de la fórmula de la elasticidad? ¿En qué obtenemos la elasticidad? En centímetros, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Y la fuerza en qué? ¿En toneladas? No. ¿Cómo hemos calculado primero la fórmula? En kilogramos. Primero hemos usado un 210 para calcular kilogramos y luego lo hemos convertido a toneladas por metro cuadrado. Eso es otra cosa, ¿no? Pero yo no voy a hacer esa conversión porque el problema es que acá no está en toneladas. Aquí está en kilogramos fuerza por metro cuadrado, no en toneladas fuerza por metro cuadrado. Entonces, para no tener problemas con las unidades, entro a la calculadora del programa, no se olviden, ¿no? Hago clic acá, Shift Enter, y aquí voy a cambiar la unidad de la longitud por centímetro, la unidad de la fuerza por kilogramo fuerza, ¿bien? Y acá a la izquierda voy a editar la fórmula. 15.000 ¿por quién? Por la raíz. ¿Cuál es la fórmula de la raíz en el programa? SQR. Y adentro le voy a poner 210, que es el concreto, así. 15.000 por la raíz SQR de 210. Y le voy a poner calcular. Entonces, ¿se parece al módulo de elasticidad que hemos calculado antes? Sí, es exactamente igual, pero sin la coma corrida un cerito más a la derecha, ¿no? Porque no está en toneladas, está en kilogramos por centímetro cuadrado. Profesor, pero afuera está en kilogramos por metro cuadrado. ¿Y ahora qué hago? Si ustedes le colocan OK, el programa ya lo transforma a la unidad que está presente. Ya no me preocupo. Todas las demás definiciones, módulo de Poisson, coeficiente de expansión, son los mismos, no nos interesa. Y le ponemos OK. ¿Ya? Bueno, vamos a quedarnos acá porque ya nos ha ganado el tiempo. Y tenemos que hacer cambio de hora porque vienen otros también a hacer laboratorio. Voy a guardar el modelito y lo voy a enviar al aula virtual. En el aula virtual lo voy a subir más tarde, ¿ya? Creo que no nos va a dar lo que nos dé tiempo para el aula virtual. Así sea ya, está habilitado. Esto ya lo puedo cerrar. Bien, entonces... Lista. Sí, lista ahorita. Vamos a ver, este modelito lo voy a subir en la semana 2 en la carpeta actividades complementarias, acá abajo. Cargar.